El sol apenas había salido, pero el calor ya quemaba el suelo de tierra apisonada que conducía al camino principal. El polvo levantado por las llantas del viejo camión se mezclaba con la esperanza silenciosa que latía en el corazón de Idalina. En la caja traía lo poco que quedaba de su última cosecha, unos costales de yuca, unos pollos criados con cuidado, todo cambiado o vendido por monedas que ahora tintineaban dentro del bolsito de tela que llevaba amarrado a la cintura. Pero, antes de seguir, por favor asegúrate de estar suscrito al canal y no se te olvide dejar tu like. La vieja bolsa estaba amarrada con un nudo ciego. No era solo por seguridad, era superstición, como si, manteniendo ese nudo intacto, pudiera evitar que lo poco que aún poseía se escapara, como se escapó su esposo, como se le fue su paz. Ajustó el pañuelo en la cabeza, tratando de esconder los cabellos blancos que ya no tenían fuerza para quedarse en su lugar. El vestido de algodón, remendado en las rodillas y debajo de los brazos, era lo mejor que tenía. Aún así, cuando vio el portón de hierro forjado del remate de caballos, algo dentro de ella tembló. Era el tipo de lugar donde hasta el silencio parecía tener dueño. Autos negros, camionetas relucientes, perfumes que no combinaban con el olor a tierra, hombres de sombrero bien acomodado y mujeres con uñas arregladas hasta el alma. Y ahí estaba ella, una figura de otro mundo, como si el tiempo hubiera escupido a una persona equivocada en ese escenario de ostentación rural. La mujer, en la entrada, frunció la nariz. ¿Está usted perdida?, preguntó, como quien ofrece una salida antes de la vergüenza. Idalina respiró hondo, con la mirada firme. Vengo al remate, traigo dinero, quiero comprar 3 caballos. La mujer la miró como quien oye un disparate, pero, por protocolo, la dejó pasar, e Idalina entró, ignorando las sonrisas burlonas, las cabezas que se volteaban, las manos que cuchicheaban en oídos ajenos. El galpón del remate era enorme, con gradas de madera encerada y una pasarela central, por donde desfilarían los caballos. Dentro, el público se dividía entre grandes hacendados, inversionistas y criadores reconocidos, gente que se conocía, que se saludaba por su primer nombre, que sabía exactamente el valor de estar ahí, menos el valor de la dignidad. Idalina eligió sentarse al fondo, en la última fila, tratando de desaparecer, pero no había cómo. La mancha oscura en su vestido, las sandalias gastadas, el olor a campo, todo en ella gritaba diferencia. Detrás de ella, un joven con corbata comentó, en voz alta, lo suficiente para ser oído: ¿oyes cuando el remate se vuelve mercado de trueque? ¿Va a ofrecer pollo por caballo? Risas. Del otro lado, una mujer con aretes dorados negó con la cabeza, pobrecita, ni debes saber leer las pujas. Idalina no respondió, apretó el bolsito en su cintura y miró hacia el escenario. Estaba ahí por algo más grande que el orgullo, más grande que cualquier carcajada. El remate comenzó. Caballos majestuosos desfilaban, uno a uno, guiados por domadores expertos. Las ofertas subían como chispas en un incendio. $20,000, $35,000, $60,000. Cada caballo parecía llevar oro en las patas. Idalina sabía lo que buscaba. No era cualquier caballo, eran 3 específicos, criados por ella y su esposo antes de que todo se viniera abajo. Fueron vendidos a toda prisa al remate cuando el banco les quitó la pequeña granja, pero ella sabía que aún estaban ahí. Lo sentía, como una madre siente el olor de su hijo, incluso desde lejos, hasta que un cuidador se acercó al subastador en el escenario y le susurró algo, señalándola. El subastador alzó la vista, vio la figura encorvada en la esquina de la grada y sonrió, no con amabilidad, sino con esa sonrisa que antecede una burla pública. Ajustó el micrófono y, con tono sarcástico, soltó: hoy tenemos una presencia ilustre, la señora allá al fondo, venida directamente del monte. El público rió, cómplice. Vino a comprar 3 caballos, ¿de verdad? Espero que haya traído maíz, harina o gallina criolla como moneda de cambio. La carcajada fue general, hasta los empleados del lugar sonrieron. Idalina permaneció sentada, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran.
Eso dolía más que cualquier corte de machete, más que cualquier quemadura de sol. Era un tipo de dolor que cava hondo. El desprecio público, la exposición de la pobreza, la masacre silenciosa del orgullo. Se levantó despacio, no para irse, sino para acercarse al borde de la grada. Miró hacia el escenario con ojos que ya habían enterrado a un esposo, cosechas, animales, y dijo, firme, vine por lo que es mío, ¿ahora lo va a exigir a gritos? Se burló el subastador, pero en ese momento, algo extrañamente sombrío ocurrió. La luz del galpón parpadeó brevemente. Un viento entró por las puertas abiertas, moviendo la paja de las coronas decorativas, y por un instante, la risa cesó, y Dalina volvió a sentarse, como quien planta una bandera. La vergüenza aún ardía, pero algo más fuerte crecía dentro de ella, la certeza de que cada paso, cada humillación, estaba siendo soportado por amor. Minutos después, finalmente anunciaron a sus caballos. Eran ellos. Lo supo en el momento en que el primero pisó la pasarela. El pelaje castaño, la cicatriz en la oreja. Luego el segundo, blanco, ojos asustados pero serenos. Y el tercero, el más rebelde, negro como la noche, tan lleno de fuerza que nadie podía domarlo. Las pujas comenzaron, pero Idalina permaneció en silencio. No podía competir con el dinero. Su única esperanza era que nadie los quisiera. Improbable, casi imposible. Pero ella tenía fe, hasta que, otra vez, la voz burlona del subastador resonó: si nadie más ofrece, quizá le dejamos los 3 a nuestra invitada del campo, siempre y cuando traiga media docena de huevos y una sonrisa. Más risas, y fuera. En ese momento que los ojos de Idalina se cerraron, susurró algo para sí misma. No era una oración, ni un desahogo, era un recuerdo. ¿Prometes que vas a ir por los 3? La última frase de su esposo antes del último suspiro. Esa promesa no podía morir, aunque todos rieran, aunque la echaran, aunque tuviera que arrastrarse, no saldría de ahí sin intentarlo. La noche cayó temprano ese día, como si quisiera borrar la vergüenza que se le había pegado a la piel de Idalina. Regresó a casa en el mismo camión viejo, ahora aún más pesado, no por lo que cargaba, sino por lo que había dejado atrás. La humillación pública, las risas ácidas de quienes jamás habían ensuciado los pies con lodo, y el eco de una promesa que se negaba a morir. En el asiento del pasajero, mantenía la bolsita de tela apretada en el regazo, como si aún hubiera tiempo, como si aún hubiera una oportunidad. Hice lo que pude, Seca, hice lo que pude, murmuró con la voz quebrada, mirando al cielo como si esperara una respuesta, pero el cielo guardaba silencio. Solo el sonido de las ruedas sobre la grava respondía, solo la soledad le hacía compañía. Días antes, el tiempo parecía ir más lento en aquel recuerdo. La cama sencilla, cubierta con una sábana remendada, el sonido del viento golpeando la ventana, y ahí, acostado y pálido, Seca, el hombre que había sido todo para Idalina, respiraba con dificultad. Tú vas a lograrlo, Dina, dijo con gran esfuerzo, los ojos hundidos. Cállate, Seca, no digas tonterías, respondía ella, secándole el sudor de la frente con un trapo húmedo. Tú los conoces, a los 3, los criamos juntos, ¿te acuerdas? Cada uno tiene un pedazo de nosotros. El negro, ese travieso, es tu orgullo; el blanco, tu calma; y el castaño, es mi corazón. Dina tosió fuerte, la sangre manchó la sábana. Cuando yo me vaya, ellos te van a necesitar, y tú a ellos. No dejes que el banco se los lleve, no dejes que se vuelvan un número en una subasta. ¿Prometes que vas a buscarlos? Ella quería decir que no, quería suplicarle que no se fuera, quería mentirle y decirle que todo iba a estar bien, pero ahí, entre la vida y la muerte, solo había espacio para la verdad. Lo prometo, Seca, lo juro por la tierra que pisamos juntos. Y él sonrió, una sonrisa débil, la última. El pueblo hablaba de ella, como siempre hacen con quien se atreve a salirse del lugar donde fue puesto. Fue queriendo comprar caballos de élite, pobre queriendo mezclarse con asuntos de ricos. Dicen que hasta los caballos se asustaron con su olor. Y Dalina escuchaba todo en silencio. Seguía con su rutina en la milpa,
regaba lo que podía, cosechaba lo que quedaba, pero el alma, esa se secaba un poco cada día, hasta que algo inesperado sucedió. Al final de la tarde, una camioneta blanca se detuvo en la entrada de su propiedad. Reconoció al hombre que bajó, Julio, uno de los cuidadores de la subasta, el mismo que había susurrado algo al subastador, el mismo que se había burlado de ella, pero ahora tenía otra expresión. Doña Idalina, ¿puedo pasar? Ella dudó, pero asintió. Vengo a hablar de los caballos, dijo, quitándose el sombrero. Ella se detuvo, el corazón le latía fuerte. Ayer, después de que usted se fue, los tres comenzaron a comportarse distinto. El castaño se negó a comer, el blanco no deja que nadie lo toque, y el negro atacó a uno de los domadores. Eso no es problema mío, dijo ella, intentando esconder el dolor. No lo es, pero tal vez sea una señal. Están como estaban cuando su marido murió, como si sintieran, como si supieran. Ella volteó el rostro, las lágrimas volvían otra vez, pero esta vez, había algo más en ellas, reconocimiento, sentimiento. ¿Y por qué me dice esto ahora?, preguntó. ¿Por qué? Hoy por la mañana, antes de abrir el galpón, los tres escaparon, rompieron las ataduras, que no lastimaron a nadie, pero no se quedaron, huyeron, se perdieron en el monte, los buscamos todo el día, nada. Ella llevó la mano a la boca. Doña Idalina, ¿usted cree que ellos están volviendo a casa?, dijo ella en voz baja. Conocen el camino, más que mucha gente. Esa noche, Idalina no durmió, se sentó en el porche de su casa, mirando al campo iluminado solo por la luna. El viento soplaba despacio, el olor a monte, a tierra mojada, lo invadía todo, y entonces, como a las 3 de la mañana, lo oyó, un relincho, débil, luego otro, más fuerte. Se levantó, descalza, y caminó hasta el límite de la cerca, y ahí estaban, el castaño, con la cabeza baja, como de luto, el blanco, al lado, como si cuidara al amigo, y el negro, al frente, relinchando como quien reta al mundo. Seca, susurró, con las manos temblorosas. Los tres se acercaron despacio, el negro apoyó el hocico en su pecho, el blanco se arrodilló, el castaño soltó un sonido bajo, casi como un llanto. Ella cayó de rodillas, lloró como quien desentierra un pedazo del alma, como quien encuentra lo que creía perdido, como quien cumple una promesa ante la eternidad. Y entonces susurró, vinieron, no se olvidaron. A la mañana siguiente, la noticia se regó como pólvora. Los caballos de élite huyeron de la subasta y volvieron con la mujer que los crió. Animales rechazan a domadores y prefieren vivir con la pobre del campo. La prensa local apareció, reporteros, cámaras, gente que antes se reía ahora quería escuchar su historia. Idalina no buscó fama, ni justicia, solo explicó, el amor deja marcas. Ellos no se olvidaron de dónde vienen. ¿Y ahora, se va a quedar con ellos?, preguntó un periodista. Si Dios lo permite, sí, pero no por venganza, por promesa. En el mismo galpón donde fue humillada, ahora Idalina era tema de debate. El subastador, avergonzado, intentaba borrar lo ocurrido. El cuidador Julio renunció, y algunos empresarios que estuvieron presentes ese día quisieron enmendar su error. Uno de ellos, el señor André Moreira, dueño de varias haciendas, apareció personalmente en su propiedad días después. Señora Idalina, lo que vimos esa noche, lo que hicieron los animales, nos enseñó mucho. ¿Sobre qué?, preguntó ella, escéptica. Sobre respeto, sobre vínculo, y sobre lo que realmente importa. Sacó del bolsillo un sobre. Dentro, un documentos, la cancelación oficial de la deuda de la hacienda, y una propuesta. Nos gustaría que usted diera charlas sobre manejo emocional de animales, sobre vínculo real con caballos. La gente necesita aprender de usted, no de libros. Idalina no respondió de inmediato, solo miró a los caballos, que ahora pastaban en paz, en el mismo campo donde ella y Seca soñaron tantas veces. Luego dijo, con sencillez, no tengo estudios, ni sé hablar bonito, pero habla con el corazón. Y eso, señora, eso nadie allá tenía.
El sol salía lentamente sobre los campos de la milpa, los rayos doraban el pasto alto, que danzaba suavemente con el viento. Había algo diferente ese día, una paz firme, no de esas que se esfuman con el tiempo, sino de las que se afianzan después del dolor. Idalina ya estaba de pie desde las 4, no por ansiedad, sino por costumbre. Ponía el maíz a secar, barría el porche y cuidaba de los animales. Pero ahora ya no estaba sola. Los 3 caballos, antes tratados como objetos de lujo, ahora galopaban libres a su alrededor. Dormían cerca de la casa, la seguían a donde fuera y hasta parecían sonreír cuando ella les hablaba. Era como si la tierra hubiera vuelto a respirar. Una tarde, llegó una carta, escrita a mano, con papel membretado de una Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Raza. Doña Idalina, en nombre de la Confederación Nacional del Caballo, nos gustaría invitarla a participar como ponente principal en la exposición anual de vínculos humanos con equinos. Su caso con los caballos Zulu, el castaño, Rocío, el blanco, y Trueno, el negro, se ha esparcido por todo el país como símbolo de vínculo verdadero. Usted no solo desafió al sistema, demostró que el amor tiene memoria, y que el alma, incluso de los animales, reconoce a quien nunca la abandonó. Ella la leyó varias veces, se la mostró a los caballos como si pudieran entender. «Nos están llamando, ¿ven?», dijo riendo, mientras acariciaba el hocico de Trueno. Pero la parte más sorprendente estaba en el pie de página. PD. La conferencia se llevará a cabo en la misma sede del remate donde se le impidió comprar a sus caballos. Creemos que es el escenario ideal para que la verdad sea restaurada ante quienes la humillaron. La ciudad parecía la misma, los mismos edificios, el mismo mercado ruidoso, las mismas miradas dudosas. Pero Idalina ya no era la misma mujer. Vestía el mismo vestido de algodón, usaba las mismas sandalias, tenía en el rostro las mismas arrugas, pero dentro de ella había despertado una fuerza silenciosa, la fuerza de quien ya lo perdió todo, y aún así sigue adelante. Al llegar al lugar, fue recibida con honor. Guardias le abrieron paso, una comitiva la esperaba, y cuando los 3 caballos bajaron del remolque, el silencio fue total. Julio, ahora trabajando para una organización no gubernamentales de rescate animal, la abrazó con lágrimas en los ojos. «No la olvidaron, doña Dina, y yo tampoco olvidé lo que vi aquel día. ¿Me perdona?». Ella sonrió. «Dios ya te perdonó. Yo nomás me subí a la caravana». Luces, micrófonos, pantallas, un escenario en el mismo lugar donde la habían expulsado. Ahora llevaba su nombre en grande. Conferencia especial, el camino de Idalina, la mujer que los caballos eligieron. Entre el público estaban empresarios, criadores, subastadores, incluido el arrogante doctor Castillo, el que se había burlado de ella y ordenó sacarla del salón. Iba de traje, con lentes oscuros, fingiendo indiferencia, pero por dentro, ardía. Comenzó la conferencia. Idalina no leyó, no llevó texto, habló, como siempre lo hizo, con el corazón. «Buenas tardes a todos. Yo soy nomás Idalina, no soy doctora, no estudié caballos en la universidad, aprendí con la vida, con la tierra, y con ellos», señaló al fondo, y los 3 caballos fueron guiados al escenario. El público se puso de pie. Un caballo no necesita que le grites, necesita que lo escuches. Un caballo no se compra con poses, se gana con tiempo, y cuando uno ama de verdad, no necesita montura ni rienda, necesita verdad. El silencio era absoluto. Algunos lloraban. «Cuando me sacaron de aquí, dejé la dignidad en el camino, pero estos 3 me recordaron que quien carga la verdad nunca está solo». Esos caballos regresaron, no por su valor de mercado, sino por su valor de memoria. Y hoy, no estoy aquí para cobrar, estoy aquí para recordar que el amor deja huella, hasta en la herradura de un caballo. Los aplausos retumbaron, de pie, largos. Pero entonces, algo todavía más inesperado ocurrió. El orgullo se rompe en público. El doctor Castillo se levantó, caminó hasta el escenario, por primera vez en años, sin arrogancia. «Doña Idalina», dijo frente al micrófono, «llora, me enorgullezco de decir que fui uno de los que se rieron de usted.
Me acuerdo, respondió ella, sin odio, pero jamás imaginé que algún día yo mismo pediría, ¿me enseña a ser mejor con mis animales? Más allá de la petición, lo que conmovió fue el gesto, se quitó el saco y se arrodilló frente a ella. El público contuvo el aliento. Ellos la eligieron a usted, porque usted los eligió primero. Mientras nosotros veíamos números, usted veía nombres, historias, vínculos. Ella se agachó, tocó su hombro. Todavía hay tiempo, doctor. Nomás no se tarde más, porque el corazón también tiene fecha de caducidad. Después de la conferencia, Idalina rechazó ofertas millonarias por sus caballos. No están en venta, ya lo estuvieron, ahora son parte de lo que soy. Comenzó a visitar escuelas rurales, enseñando a niños a respetar a los animales. Creó, con ayuda de donaciones espontáneas, un pequeño centro de rehabilitación para caballos abandonados, llamado Recuerdo de Seca. Gente de lejos venía a verla, pero ella nunca cambió. Sembraba, cosechaba, limpiaba el corral. Solo que ahora, con gente a su lado, con apoyo, con la fe restaurada, una noche, al abrir un cajón viejo, encontró un sobre que nunca había visto. La letra le era conocida. Midina, si estás leyendo esto, es porque la promesa se cumplió. Sabía que los caballos volverían. Sabía que tú serías más grande que el dolor, porque tú siempre fuiste mi fuerza, y ahora, eres la de ellos. Con amor eterno, Seca. Ella volvió a llorar, pero esta vez, no de dolor, de gratitud.